Bienvenidos a The Generation X, donde exploramos los misterios más profundos que desafían nuestra comprensión. En este video, nos sumergiremos en 10 misterios inexplicables de la Biblia, secretos que han desconcertado a la humanidad durante siglos. Desde el origen de Dios hasta la naturaleza de los ángeles, descubriremos preguntas que nos invitan a explorar lo desconocido y lo inexplicable. ¿Estás listo para descubrir estos enigmas bíblicos? Dios, el ser supremo que ha existido desde antes del comienzo del tiempo. ¿De dónde viene Dios? La Biblia lo describe como el Yo Soy, Éxodo 3:14, lo que sugiere una existencia eterna, fuera del tiempo y espacio tal como los conocemos. Dios no tiene un principio ni un fin. Él es eterno. Pero esto plantea una pregunta aún más profunda. ¿Cómo es posible que algo sea eterno? La mente humana, limitada por el tiempo, no puede comprender completamente el concepto de un ser sin origen. Podemos entender la existencia a través de lo que podemos ver y medir, pero ¿cómo podemos aplicar esos principios a Dios, quien está fuera de esos límites? En algunas filosofías y religiones, los dioses o seres supremos tienen un origen, pero el Dios de la Biblia es diferente. In the History of the Antiguo Testamento, when Moisés le pregunta a Dios por su nombre, la respuesta es: Yo soy el que soy. Una afirmación de existencia absoluta que no depende de nada más. Si consideramos que el universo mismo tiene un comienzo, con el Big Bang hace unos 13.8 mil millones de años, entonces ¿cómo puede existir algo fuera del tiempo? ¿Es Dios una entidad fuera de nuestra comprensión, que está más allá de la creación del universo? La respuesta a esta pregunta permanece en lo desconocido, y quizás nunca podamos entenderla completamente mientras estemos limitados por nuestra naturaleza humana. La eternidad de Dios desafía nuestra capacidad de razonar, pero invita a la contemplación del misterio divino, que va más allá de todo lo que conocemos. La pregunta de si Jesús es Dios ha desconcertado a muchas generaciones. ¿Cómo puede un hombre, nacido en un pequeño pueblo de Palestina hace más de 2000 años, ser la manifestación misma de Dios en la tierra? En el Evangelio de Juan 1:1 se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí la Biblia nos está mostrando algo profundo. Jesucristo es la encarnación de Dios mismo, en forma humana. Pero la naturaleza de Jesús como Dios y hombre al mismo tiempo plantea un misterio aún mayor. Si consideramos la tradición judía, que siempre enseñó que solo hay un Dios, ¿cómo es posible que ese Dios se haya hecho carne, nacido de una virgen, y caminado entre los hombres? La doctrina de la Trinidad nos ayuda a entender este misterio, al afirmar que el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo son tres personas distintas pero un solo Dios. En la misma Biblia, Jesús se identifica con el Padre en Juan 10:30. Él dice: Yo y el Padre somos uno. Pero en otras ocasiones, Jesús actúa como un ser separado del Padre, orando a Él y sometiéndose a su voluntad. Esta dualidad de Jesús, ser humano pero divino al mismo tiempo, es una paradoja que trasciende la lógica humana. Los cristianos creen que Jesús vino al mundo como Dios hecho carne, para salvar a la humanidad, redimiéndonos de nuestro pecado. Pero ¿cómo se puede explicar que Dios se haga tan vulnerable? ¿Por qué elegir nacer en un pesebre, en circunstancias tan humildes, y vivir una vida llena de sufrimiento? Es un acto de amor incomprensible, un sacrificio hecho en nombre de la humanidad. Jesús nunca negó ser Dios. De hecho, en el Evangelio de Juan 14:9, cuando Felipe le pregunta a Jesús que le muestre al Padre, Él responde: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es una declaración audaz, y una de las claves para entender que Jesús y Dios son uno, en un misterio divino que desafía nuestra comprensión. En la Biblia hay debates sobre si una vez salvados, ¿podemos perder nuestra salvación? Algunos versículos parecen afirmar que es posible, Hebreos 6:4-6, mientras que otros aseguran que nada puede separarnos del amor de Dios, Romanos 8:39. ¿Qué opinas tú? ¿Es la salvación eterna o puede ser perdida por nuestras acciones? Este es un tema que divide a muchas denominaciones cristianas. Algunos creen en la seguridad eterna de la salvación, mientras que otros advierten sobre la posibilidad de caer en el pecado y perder la salvación. El mismo Pablo habla de perseverar en la fe, Filipenses 3:14. ¿Pero qué significa perseverar?
¿Cómo entendemos la gracia de Dios en este contexto? La respuesta puede depender de la interpretación personal de las Escrituras y la relación con Dios. Antes de la creación del universo, ¿qué existía? La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero ¿qué había antes de eso? Algunos creen que Dios existía en una dimensión espiritual, pero aún más enigmático, ¿existía algo fuera del tiempo y el espacio? Un misterio insondable que sigue siendo un tema de fascinación. La física moderna sugiere que el universo comenzó con el Big Bang. ¿Pero qué ocurrió antes de ese evento? ¿Acaso el tiempo mismo comenzó con la creación? La Biblia no ofrece una respuesta clara sobre este tema, y esta falta de explicación ha dejado mucho espacio para la especulación. Lo que sí sabemos es que la existencia de Dios es atemporal, y Él es el creador de todo lo que existe. Pero ¿cómo se reconcilia este concepto con lo que entendemos como el tiempo? Es una pregunta que aún nos deja perplejos. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Este es uno de los dilemas más profundos de la fe. ¿Por qué permitió Dios que el mal entrara en el mundo? La respuesta está vinculada al libre albedrío. La Biblia nos enseña que Dios nos dio la libertad de elegir. Pero ¿por qué nos dio esa libertad si sabíamos que podríamos elegir el mal? Un misterio que sigue desafiando nuestra comprensión. El mal no es algo que Dios haya creado, sino algo que surge como resultado de nuestras propias elecciones. El libre albedrío implica la posibilidad de elegir el mal, y al permitirlo, Dios preserva nuestra libertad. Pero esto no hace que el mal sea menos doloroso o incomprensible. El sufrimiento humano y las atrocidades que ocurren en el mundo nos invitan a preguntar, ¿cómo puede un Dios bueno permitir que estas cosas sucedan? Cuando Satanás y los ángeles caídos se rebelaron, ¿por qué Dios no les dio la misma oportunidad de arrepentirse que a los humanos? La Biblia sugiere que una vez que los ángeles tomaron su decisión, no hubo vuelta atrás. ¿Es esto una muestra de la severidad de Dios, o simplemente el límite de la gracia divina? ¿Por qué no hay salvación para los ángeles caídos? Este es un misterio que ha desconcertado a muchos. Algunos creen que los ángeles caídos fueron creados en un estado tan perfecto que su rebelión fue un acto de completa y total desobediencia. La oportunidad de arrepentirse no se les dio porque su elección fue definitiva. Otros sugieren que, al ser seres espirituales, su conciencia es diferente de la de los humanos, y que una vez en la presencia de Dios, su pecado fue irreparable. ¿Qué opinas tú? Es un misterio que sigue siendo discutido ampliamente. Uno de los mayores misterios que la Biblia nos presenta es el de la Trinidad. Un solo Dios, pero tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un enigma que ha desconcertado a los teólogos por siglos. ¿Cómo puede un solo ser tres al mismo tiempo? En Mateo 28:19, Jesús manda a sus discípulos a bautizar en el nombre de las tres personas divinas. ¿Cómo interpretas tú este misterio? ¿Es la Trinidad un concepto que se puede comprender o está más allá de nuestra capacidad humana? La Trinidad es una verdad esencial del cristianismo, pero es una que desafía nuestra lógica humana. Muchas veces se ha comparado con conceptos como el agua, que puede ser sólida, líquida o gaseosa. Pero estos ejemplos no logran capturar completamente la esencia de lo que significa ser un solo Dios en tres personas. Este es un misterio profundo que requiere fe y humildad al acercarnos a su comprensión. El pecado de Adán y Eva en el Edén cambió la historia de la humanidad para siempre. Pero, ¿por qué Dios permitió que su pecado nos afectara a todos? En Romanos 5:12 leemos que el pecado de Adán se extendió a todos los hombres. ¿Es el pecado heredado como un castigo o forma parte del diseño divino para la humanidad? La Biblia nos dice que por un solo hombre entró el pecado al mundo, y por él la muerte. ¿Por qué algo tan radical fue transmitido a toda la humanidad? Este misterio nos invita a reflexionar sobre la justicia divina y el plan de redención. Dios, al permitir esta herencia, no solo mostró su justicia, sino también su misericordia al ofrecernos la salvación a través de Jesucristo. ¿Somos realmente libres para tomar nuestras decisiones o todo está predestinado? La Biblia nos dice que Dios nos dio el libre albedrío, pero también nos muestra un Dios que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Es nuestra libertad real o está limitada por la voluntad divina?
Algunos dicen que nuestras decisiones están guiadas por Dios, mientras que otros creen en la completa libertad humana. ¿Qué opinas tú de este misterio? ¿Somos verdaderamente libres? La relación entre el libre albedrío y la predestinación es una de las más debatidas en la teología. Algunos argumentan que nuestras decisiones están predestinadas, mientras que otros defienden que tenemos una verdadera libertad que nos permite elegir el bien o el mal. Este misterio invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad y nuestra relación con la voluntad divina. Un pasaje desconcertante en Génesis 6, 1-4 nos habla de seres espirituales, ángeles caídos, que tomaron esposas humanas y engendraron gigantes. Pero, si los ángeles no tienen cuerpo físico, ¿cómo es posible que se unieran a las mujeres y tuvieran hijos? Algunos creen que este pasaje es una metáfora. Otros insisten en que es una historia literal de ángeles que abandonaron su lugar celestial. Este es un misterio fascinante que plantea la pregunta: ¿pueden los seres espirituales interactuar de una manera tan tangible con los humanos? Las diferentes interpretaciones varían, pero este pasaje sigue siendo un enigma profundo que nos invita a explorar lo sobrenatural en las Escrituras. Estos 10 misterios bíblicos son solo una fracción de las preguntas profundas y fascinantes que la Biblia plantea. Desde el origen de Dios hasta la naturaleza de los ángeles, descubrimos enigmas que desafían nuestra comprensión y nos invitan a reflexionar sobre nuestra fe. A medida que exploramos estos misterios, nos damos cuenta de que la verdadera esencia de la Biblia no está en las respuestas, sino en el viaje de búsqueda que nos lleva a conocer más sobre lo divino. Si este contenido ha despertado tu curiosidad, no olvides suscribirte a The Generation X para continuar explorando más enigmas que nos invitan a pensar, cuestionar y crecer. Déjanos tus comentarios y comparte tus teorías sobre estos misterios bíblicos. ¿Qué otros temas te gustaría que tratáramos en próximos videos? Queremos saber tu opinión y seguir explorando estos misterios contigo. Compártelo con tus amigos y familiares y sigamos descubriendo juntos lo que la Biblia tiene para ofrecernos.